Muy buen día tengan todos ustedes a su programa de Éxodo TV. En la mesa de Torrefuerte esta mañana nos acompaña el ingeniero Andrés Carvajal Casas, a quien un servidor definiría como un auténtico animal político. Pero yo le preguntaría, ingeniero, ¿usted cómo se define políticamente? Yo creo que ha sido más que suficiente ser yo para tener una línea de conducta, una forma de vivir, una forma de interpretar las cosas y pues no me gustan las docenas, no me gusta docenarme. Soy yo con mis propias características, mis cualidades y mis defectos. Me defino como un mexicano que ama a Juárez, que ama a Chihuahua, que ama a México y que es amante de la verdad y la honestidad. ¿Busca algo en especial Andrés Carvajal Casas porque ha transitado del PRI, ha colaborado con gobiernos del PAN, está apoyando ahora actividades en el gobierno de la Cuarta Transformación con Morena? ¿Qué es lo que busca Andrés Carvajal? Yo busco el bien de México. En el PRI estuve hasta que de plano el PRI no tuvo remedio, cuando ya en un momento renunció al nacionalismo y optó por las políticas neoliberales. En ese momento consideré que no era posible que yo cupiera en el mismo lugar donde estaban otras gentes, sentados los explotadores y los explotados, y se abrazaban y se querían en un domingo, y al siguiente día continuar la explotación y los abusos. Entonces era realmente una unidad cosmética. ¿No fue demasiado tarde, perdón ingeniero, no fue demasiado tarde darse cuenta de las irregularidades, los errores o esa visión que tiene de probablemente. Cuando yo era estudiante, hubo el movimiento de Carlos Madrazo y yo me separé del PRI, precisamente a raíz de la muerte del licenciado Madrazo. Me separé muchísimo tiempo y hasta, estoy hablando del 60 y tantos. En el 80 y tantos me invitó Nelson Durán, que había sido nombrado dirigente del CEPES, Nelson Durán, en paz descanse, un abogado amigo, y me pidió que fuera su colaborador primario, que me hiciera cargo de la subdirección política del CEPES, y consideré que era un lugar donde en un momento dado se puede aportar y no propiamente formar parte del grupo de aduladores, sino más bien hacer críticas, hacer observaciones, hacer planteamientos. En ese contexto desarrollé actividades y siempre me opuse a los dedazos. Yo fui aspirante a candidato a diputado, a candidato a presidente municipal, muchas veces en contraposición de los mandatos de los dueños del partido. Siempre apelé a la vida democrática y no propiamente a la disciplina institucional. Hasta entonces nunca fue demasiado tarde, siempre fui yo, circunstancialmente fui yo, y no formé parte de ningún grupo ni explotador, ni mafia política, ni pandilla. Tengo muchos amigos priistas, pero ningún cómplice. En el último de los escenarios, ingeniero, en los últimos de los escenarios que vive Andrés Carvajal Casas, se le ve trabajando, de hecho se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas de la Frontera Norte, y de repente viene un punto de quiebra con el gobierno del estado, no precisamente con el gobernador, pero sí con el gobierno del estado y con la función que usted estaba desarrollando. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primero una explicación pública. Mi respeto y amistad con el gobernador ha sido de una sola pieza. Esto no me limita a hacer críticas, de lo cual me he reservado mucho además. Me he reservado para que no se confunda la crítica constructiva con un rechazo por despecho político, pudiéramos llamarlo. Yo me sumé al proyecto estatal de Unión Ciudadana para cambiar al gobierno, que era una lucha quimérica muy difícil de lograr, y lógicamente el liderazgo de Javier lo condujo a ser el candidato. Pero no era una campaña del PAN, era una campaña del estado de Chihuahua, en donde participaron hasta panistas, y en esos términos gramaticales, porque sí hubo participación, pero mucha participación de la sociedad y mucha participación de la izquierda, de los independientes y de muchos que no participan,
con el afán de derrotar al régimen corrupto y corruptor de César Duarte y sus presuntos sucesores. Entonces, ¿cuándo se da un punto de quiebre? Tengo la impresión que cuando el gobierno o el gobernador olvida que era el resultado de una alianza cívica, estatal, y regresa a la ortodoxia panista y recurre a agentes de fama pública negativa, que en un momento dado pues no íbamos a tener la posibilidad de manejarnos en armonía. Con la persona que no tiene caso mencionarla, ya la mencionarás tú si quieres, tuve choques de conducta administrativa, política y sobre todo de conducta técnica, en donde estuve en total discordancia con él, y lógicamente, bueno, pues el gobernador prefirió la presencia de esa persona, y pues yo soy un hombre competente y me ofrecen trabajo en muchas partes. Esa relación ríspida y finalmente de quiebre con el ingeniero Gustavo Elizondo, quien llega a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, abre aparentemente un abismo en la relación política entre el gobernador Javier Corral y su amigo Andrés Carvajal, porque bueno, yo sé que usted considera a Javier Corral amigo. Pues mira, más que abrir, aclara. Yo siempre me he conducido de buena fe con las personas, y a cada persona le concedo la calidad y la capacidad de ser lo que él dice ser. Mi padre me enseñó que para juzgar a una persona le pusiera 10 de calificación siempre, que era más fácil porque solo iba bajando esa persona que estás sin calificar tú, sino que le diste la máxima calificación. Y ellos solos con tus actos, me decía mi padre, te dirán cuál es la verdadera calificación. Tú no les niegues el posible derecho a ser lo que ellos dicen que son. Yo aprecio que el gobernador, en su acoso sufrido por el gobierno federal en los tiempos de Peña Nieto, y en su obsesión justa de encarcelar o consignar al menos a Duarte, perdió alguna posibilidad de serenidad política y descargó el quehacer político en personas de muy poca habilidad para ello. La coordinación del gabinete, una persona con la que yo entablé una amistad, y es un hombre educado, de buen trato, pero indudablemente párvulo político. Hablamos de Ismael Rodríguez. Y creo que el gobernador le dejó en buena parte el control del gobierno a Ismael, y eso pues indudablemente no había, es poner a un corredor a escalar montañas. Ingeniero, en esta relación, ¿no se sesga por el hecho de que usted formó parte y después ya no parte de la estructura del gobierno de Javier Corral? ¿No es una situación que es sesgada y que finalmente cambia la visión de Carvajal Casas? No. Yo siempre defendí a Corral en todos los momentos en que Corral asumía su liderazgo como el gobernador del estado de Chihuahua. Y en el momento en que empieza a ceder poder a otras gentes, en ese momento entra el pragmatismo, entra el eficientismo, entra el ahorro malentendido, el ahorro en las bases y no en las cúpulas, y entran muchas medidas que son recetas que han estado repitiendo los organismos de control internacional como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, en donde corre gente, bájales los sueldos, hazlos que trabajen más, y resulta que no dan resultados cuando se olvidan de los gastos de más arriba, ¿verdad? Entonces no hay, mis respetos a Javier, mi aprecio, yo creo que él es un político que debió tener gran futuro. Yo le deseo que tenga gran futuro, y yo creo que no hay en la oposición del actual gobierno una persona
con más brillantez que el propio Javier, lamentablemente no le hace mucho bien el marco al cuadro. ¿Cómo describe su gobierno, por lo tanto? Pues un gobierno acosado por sin dinero, con muchos deseos de hacer las cosas, pero sin recursos. Tengo la impresión, ya todo pasado es muy fácil juzgar, que desde un principio ha habido una clara honestidad pública de parte del gobernador al decir, no alcanza con este presupuesto y esta deuda. Lo que ahogó a Corral fue la deuda excesiva, el no disponer para realizar obra y en nosotros todos sus colaboradores creer que íbamos a tener recurso para hacer obra y decirle a la sociedad que la íbamos a hacer. Entonces, un gobierno sin dinero no funciona. Y en su desesperación, pensando que la conciliación política, el diálogo con la gente iba a componer las cosas, yo creo que fue un poco tarde. Debió haber sido en un principio y decir, no tenemos dinero, ayúdenos, enrolémonos todos, pero indudablemente nos perdimos en Chihuahua los 2 años prácticamente que se estuvo gobernando con el acoso de Peña Nieto y su pandilla. Su relación personal con el gobernador dentro y fuera ya del gobierno, ¿cuál es? ¿Y cuál fue? ¿Y cuál es? Mi relación personal con él es de respeto y de afecto. Yo creo que algún día hemos de platicar, no ha habido la oportunidad, yo tengo paciencia, ¿verdad? Ellos se han tardado hasta en pagarme, hasta en liquidarme lo que me deben, se han tardado, entonces me imagino que están muy ocupados, entonces cuando él tenga tiempo yo responderé con mucha atingencia una invitación a tomar un café. Ingeniero, ¿cómo interpretar las políticas públicas que finalmente no han tenido como definición los resultados que la gente quisiera, las demandas que la gente ha planteado a los gobiernos, en este caso específicamente al de Javier Corral, por el cual se creó mucha expectativa tras la sucesión y obviamente este proceso de transición política? Pues es que, vuelvo a insistir, gobernar un país, un estado, una ciudad, es el reflejo de gobernar una casa. Si uno no tiene presupuesto y le ofrece a la familia muchas cosas, pues termina la familia no creyendo en uno. Entonces aquí el problema fue que faltó sinceridad del jefe de la familia para enfrentar el problema de la crisis por el servicio de la deuda, una deuda agobiante. Javier recibe un estado en bancarrota y parecía que hablar de la bancarrota era tabú. Los políticos y los secretarios seguían hablando de acciones, cuando a la hora de la verdad se atoraban por la falta de recursos. Entonces, yo creo que faltó más política y sobró administración. Nos enteramos de que el ingeniero Andrés Carvajal Casas ya participa en proyectos del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación, y bueno, no es un asunto local, sino es un asunto realmente que tiene competencia de nivel nacional y hasta internacional. Platíquenos un poquito de esto, ingeniero. Pues yo soy ingeniero civil, tengo 53 años de ingeniero civil y mi currículum habla de mi trabajo. Yo no tengo de qué avergonzarme que en el ejercicio de mi profesión. Desde muy joven fui hasta maestro universitario, que es mucho llegar como profesionista, pero no solo maestro, fui dirigente de uno de los 3 institutos de la universidad en aquel tiempo y fui aspirante serio con unos resultados muy propios de aquel tiempo a la rectoría, en donde realmente la historia lo dirá en algún tiempo, teníamos más votos y perdimos. Pero yo siempre me he conducido profesionalmente dentro de la ética y dentro de la probidad y lógicamente también de la dedicación y la competencia. No nada más se necesita ser honesto y probo, sino se necesita ser capaz. Y yo he puesto mi capacidad porque el presidente de la República llamó a todos los mexicanos a colaborar y yo, a raíz de una pregunta, me hicieron esa invitación y yo estoy participando
prestando un servicio al gobierno para coadyuvar a la solución del problema grave que está ahorita precisamente en las 8 columnas de los medios, en donde, como tú dices, representa un problema no solo de índole regional o nacional, sino un problema internacional por la forma en que dejaron las relaciones contractuales el gobierno pasado y el antepasado y las empresas que prestan los servicios. Estamos hablando de los ductos gaseros y bueno, y hay una maraña de intereses, ¿no? Ductos gaseros, generadoras de energía, parques solares, la presencia de los corsarios que atacan un pueblo y vacían las casas. Llegaron y agarraron la energía solar, la energía eléctrica, la energía hidráulica, los transportes, la educación, los seguros, todo, ¿verdad? Saquearon el país. Yo me pregunto si al ingeniero Andrés Carvajal le falta algo por hacer, porque bueno, ha transitado en los partidos, ha transitado en la política en lo general, ha transitado en la función pública, en gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, ahora con Morena. ¿Algo que falte por hacer, ingeniero, en su punto de vista? Pues me faltan 2 cosas muy trascendentes en mi vida. Primero, ser bisabuelo y ser presidente de Juárez, cuando menos. Esas 2 cosas son las que cualquier hombre quiere llegar a ser bisabuelo. Soy abuelo muy orgulloso de mis nietos. Soy un juarense que ama profundamente a Juárez, y yo sé que el tiempo a veces lucha contra uno, pero me falta la oportunidad de hacer más cosas. Yo soy un hombre creativo y he criado solo los últimos 16 años a una familia, y me he dedicado a trabajar. He cumplido con mis hijos, he cumplido con mi ciudad, he cumplido con mi país. Me falta, lo único que no me faltan son ganas, Mario. Una pregunta que estaba dejando a un lado, la relación y sobre todo pues la relación política y quizás de amistad, no lo sé, con Juan Carlos Loera, quien es el delegado del gobierno federal en Chihuahua. Bueno, el caso particular de mi relación con Juan Carlos y yo somos amigos por naturaleza, porque su tío y su familia son mis amigos de hace muchos años, con las variantes que da la vida, sube y baja la relación, pero no se pierden los orígenes y los afectos. Y conozco a Juan Carlos a la hora que se funda, que está en proceso de fundación Morena, y yo me inscribo, lo conozco precisamente asistiendo a una de las reuniones para la fundación de Morena, y 2 de mis hijos o 3 de mis hijos me acompañaron y nos inscribimos como socios fundadores, como socios de la intención, aquel movimiento para llegar a hacerlo partido. A partir de ahí trabajamos. Después recibí la invitación de la propia dirigencia Morena de ser candidato a diputado local, en aquellos tiempos en que nomás se gastaban zapatos y con 25,000 pesos teníamos que hacer una campaña. Era el hazmerreír de la competencia, pero les dimos mucha lata y sobre todo nunca quisieron debatir con nosotros. Eso demuestra que ocuparon la curul, ¿verdad? Nada más para llenarla y para cobrar las dietas. Y bueno, si tu curiosidad política te quiere llevar a que haya tenido yo diferencias con el ingeniero Loera, claro que... Digo, porque se registró un quiebre cuando usted estuvo participando dentro de Morena. Tuvimos diferencias fuertes. El tiempo cura las heridas. Juan Carlos es un hombre con cualidades. Me buscó, me estiró la mano, y lógicamente yo soy un hombre bastante mayor que él, y reconozco los gestos de virilidad, de valor, y nos sentamos y hablamos. Inclusive el propio gobernador fue testigo de esa plática que me hizo respetar a Juan Carlos y reconocer que en un momento dado no solo lo que yo pensaba era lo correcto, que yo era el agraviado, ¿verdad? Porque cuando te peleas o discutes con alguien sientes eso, pero
con los gestos que tuvo Juan Carlos estando en el poder, me demostró altura de miras y grandeza individual. Entonces somos amigos, lo estimo, lo respeto y en todo lo que necesita de mí lo apoyo, porque además esa era la lucha original, la transformar al país, y en eso anduvimos juntos, y a mí si me necesitan ahí estoy, con mucho gusto. Ingeniero, pues gracias, le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su casa. La verdad, esta entrevista la estamos transmitiendo desde la vivienda del ingeniero Andrés Carvajal Casas, a quien le agradecemos pues esta pequeña charla para conocer esos puntos y esos detalles de la política, de lo que se hace y lo que se hizo y lo que está quizás por hacerse, lo que esté por delante. Pues ojalá y el tiempo nos dé la oportunidad, me dé salud, ahora que han dado en el asunto este de los gasoductos, recorrer kilómetros y kilómetros de caminos agrestes, que no hay camino realmente, es por donde van los ductos, subir y bajar la sierra, independientemente de los otros riesgos que implica, pues han sido un buen acicate para ver qué tan bien me siento y qué tan buen ingeniero soy y qué tanto deseo mejor estar en mi casa descansando o andar por la calle. No te creas que es la gran fortuna de ingresos. El gobierno federal es un gobierno austero y uno tiene que hacer mucho de su parte, ¿verdad? A veces estoy en 4 poblaciones el mismo día.